Que la gracia de nuestro Dios, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Amén. Iba una vez por la calle y vi a un ciego caminando con su bastón, y él no pudo darse cuenta de que había una rama en la vereda, y se tropezó y se cayó y se golpeó su frente, y nada se pudo hacer para evitarlo. Él no pudo ver y no sabía qué debía hacer para evitarlo. Me gustaría poder enseñarle qué es ver, y seguramente a ti también te gustaría. Muchas veces nos gustaría enseñar a otros lo que deben hacer, y en especial cuando estamos enojados con alguien y le devolvemos a esa persona con críticas, con destrucción, con maltrato por sus faltas, por sus errores, por sus pecados. Como las personas que desean ser dueñas de una empresa o de una compañía, y en esta batalla de poder, de dominio, solo murmuran unos contra otros, compitiendo y peleándose unos contra otros, y no se tratan con amor y misericordia. Este es el trato en el que el mundo siempre está inmerso, está metido. Ojo por ojo, diente por diente, patada por patada. A tu falta respondo con calumnias en tu contra, desacreditaciones. A mi molestia respondo con más pecado, buscando sepultarte bajo mi superioridad. En el Evangelio de hoy Jesús habla de lo radical que es el Evangelio. Así es la misericordia. Él dice: sean pues misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. La misericordia es la raíz de todo en la historia del Evangelio. Si por causa del pecado de otro, antes de corregir en enojo, antes de la maldad que tu corazón te puede llevar, recuerda que alguien enceguecido en su pecado no puede guiar a otro. Antes de ser maestro, recuerda que estás en la carne, que eres de carne y hueso, que estás en el mundo, que estás en el error. Un guía ciego desde la carne guía a otro hacia el pozo, y ambos terminan cayendo. Ninguno llegará al arrepentimiento, ninguno llegará hacia la humildad. Los dos caerán en la impenitencia, sea en el matrimonio, sea en la relación con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, sea en el barrio, en el trabajo o en la iglesia. Es necesario reconocer que muchas veces queremos ser maestros o guías de otros sin reconocer nuestros pecados. Como dice el apóstol Santiago en el capítulo 3, versículo 1, dice: hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien saben que el juicio que recibiremos es mayor. El ciego es aquel hipócrita que juzga sin ver que él tiene el gran pecado de no ser misericordioso, de no ser perdonador. El hoyo en el que los dos caen es en el de la impenitencia, y la ceguera es la justicia de la carne, que tantas veces tiende a reclamar solo lo que es justo y no pasa por alto la ofensa, que tantas veces la carne tiende a juzgar y a condenar y a no contribuir o entregarse por el bien del otro. Primero reprocha Jesús la pretensión de estar mirando la astilla en el ojo ajeno, cuando uno no ve el tronco en el ojo propio.
La pregunta de Jesús en el versículo 42 es: ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Y la pregunta muestra la imposibilidad de poder sacar la astilla del ojo ajeno si no veo el tronco que está delante mío. Hipócrita, dice Jesús, quita primero el tronco de tu propio ojo y entonces podrás ver claramente la astilla o la espina en el ojo de tu hermano. Jesús retrata o pinta cuál es la lógica de la carne, cuál es el modo de proceder del ser humano y del mundo, cómo procede el corazón humano. Y Jesús confronta esta forma de razonar de la carne. ¿Cuál es esa forma de razonar del mundo y de la carne? Priorizar la astilla en el ojo ajeno antes que en el propio tronco que tenemos delante de nosotros. Mirar el pecado ajeno primero y luego el nuestro. Y Jesús exhorta a hacer lo contrario. Prioriza tu propio pecado, tu propio tronco primero antes de ver el de los demás. ¿Dónde está el problema? Es decir, el problema real está en nuestro propio pecado, en nuestra propia ceguera, en el propio tronco que tenemos delante. Dice el texto de Santiago capítulo 3 acerca de cuál es el propósito de tu lengua, de tus palabras, ¿no? Si no construye, ¿para qué decir, juzgar o condenar? Dice Santiago 3, versículo 4 y 5, fíjense en los barcos, aunque son muy grandes e impulsados por fuertes vientos, son dirigidos por un timón muy pequeño, y el piloto los lleva por donde quiera. Así es la lengua, aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño. Cristo, así como es radical al proclamar el Evangelio, es radical a la nueva vida que tienen los creyentes, ya no para la crítica o la venganza. Así como Él entrega gratuitamente el perdón, así este perdón exige un corazón misericordioso. Cristo nos exhorta y enseña sobre el daño que podemos dejar de hacer a nuestro prójimo y el bien que podemos hacerle cuando no juzgamos ni condenamos. Aun cuando pensamos que el perdón y el Evangelio parezca extraño a este mundo o que nos saca de este mundo porque el mundo no tiene esa forma de relacionarse, el perdón de Dios nos pone en otro nivel de relacionamiento, nos pone en otra relación entre hermanos en la iglesia, en la familia, en el trabajo. Por eso es necesario examinarnos qué es lo que predomina en la iglesia, cómo nos gobernamos, por medio del juicio y la condena, o nos gobernamos por medio del perdón y la misericordia de Dios. ¿Cuál es el ambiente en el que vivimos en nuestro hogar? ¿Una de reproches, murmuración y quejas? ¿O es un ambiente de perdón, de amor y de misericordia? ¿Qué prevalece en nuestro lugar de trabajo? ¿Cómo son las relaciones? ¿Bajo qué criterios nos relacionamos? ¿En misericordia y en perdón o en quejas y reproches? ¿Cómo es para ti en tu relación con los demás?
¿Qué gobierna tu corazón? ¿El perdón de Dios? ¿El amor de Dios? ¿O prevalece en ti la condena, la murmuración, las críticas, las quejas hacia otros? ¿Qué sale más de tu boca? ¿Juicios o perdón? Necesitamos reconocer que muchas veces esto nos distancia. ¿Cuántas familias están distanciadas por gobernarse por el marco del juicio, de la condena, del reproche? Y esto es lo que se respira. No hay allí perdón, no hay allí amor, no hay paciencia, no hay comprensión, sino solamente quejas, distanciamiento. Necesitamos reconocer cuán fácil nos airamos y nos molestamos y deseamos pestes sobre otros. Cuán pronto juzgamos por lo que creemos entender y ver del otro y condenamos como siendo aquellos que enseñan y ven, siendo que vamos al mismo hoyo de la impenitencia y la condena. Tenemos necesidad de arrepentimiento diariamente en nuestra vida. Tenemos necesidad de escuchar el perdón de Cristo. Que el perdón del cielo llegue a nuestros oídos. Que la misericordia del Padre nos envuelva porque somos ciegos y necesitamos escuchar más que ver. Porque nuestros ojos vemos con los ojos de la carne y el corazón juzga a otros. Con nuestra lengua encendemos fuego que no podemos controlar. Y con nuestra vida caminamos al pozo de la impenitencia, de la autojustificación, de justificar todo lo que hacemos sin vivir en arrepentimiento de nuestros pecados. Y así caemos en el pozo y no podemos salir. Y es solamente Cristo Jesús quien puede venir a sacarnos del pozo como busca Él a la oveja perdida. Solo Cristo es aquel que puede quitar la viga de nuestro pecado. Él nos enseña que Dios, en su gracia, remueve la viga de mi propio ojo, remueve mi pecado para que yo pueda ver la viga de la cruz. Vea allí aquel que sostiene su gracia, su amor, su misericordia, para que yo tenga el perdón de mis pecados. Dios quiere que yo vea en la viga de la cruz el sacrificio por mi pecado, a Cristo, entregado por mí totalmente. En aquel crucificado por mí y por ti está el perdón, está la fuente de la misericordia de Dios. En Cristo está la misericordia del Padre. En Cristo está la abundancia de amor para mi vida, para mi familia, para la vida de la iglesia, para la vida del mundo. Y los hijos de Dios tienen una nueva forma de relacionarse, ya no como el mundo, porque mi actitud por mi hermano no está anclada en si me ha ofendido o no, sino que está anclada en el corazón del Evangelio del Padre, en el corazón misericordioso del Padre. Esto es lo que Jesús dice: sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. El Padre es misericordioso. Y así, Él, como Padre, lo que hace es a nuestro pecado no nos devuelve con ira, no nos castiga a nosotros, sino que nos trata con misericordia y compasión. Él envía a su propio Hijo para morir en la cruz por ti. Él es castigado por nuestros pecados. Se le juzga a Él
a Cristo Jesús, para que tú y yo seamos declarados inocentes, perdonados, justificados, amados por el Padre en los cielos. Aun cuando tú has pecado contra tu hermano y contra el cielo no te respondió con condena, sino que te respondió con amor. Cuando éramos sus enemigos, vino a hacernos sus hijos por medio de la palabra y del bautismo. Cuando merecíamos palabras de desprecio y de condena, Él esparció sobre nuestra alma su paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de conciencia que viene por su perdón. Él creó una iglesia, una comunidad de fe que respira el perdón de los pecados. La iglesia está en el mundo, pero está bajo el patrón del cielo, bajo el criterio del cielo, gobernada por la misericordia de Dios, gobernada por el perdón de pecados. La verdadera iglesia, la iglesia apostólica, la iglesia de Cristo, está atiborrada o empapada en el perdón de pecados. La palabra de perdón que oye la iglesia llena la iglesia de perdón. Hay abundancia de amor y perdón en los creyentes. La iglesia o el cristiano tiene el perdón para dar porque ha recibido de su Padre en los cielos perdón. Ha recibido misericordia. El Señor le ha tratado con misericordia. Por eso, el perdón y la misericordia de Dios es nuestra fuente, nuestro punto de partida para relacionarnos con los demás. Así como el Padre nos respondió con misericordia y perdón a nuestro pecado, así nosotros entregamos perdón y misericordia a aquel que nos ha dañado, nos ha lastimado u ofendido. No le juzgamos, no lo condenamos al modo del mundo, sino que tenemos compasión y entregamos el perdón y damos la paz. El Señor nos llama a llevar una vida, una vocación de vida, una vocación de servicio, una vocación de amor, de compasión, de misericordia. Por eso es que seguimos amando a quienes no siempre son amados. Esto nos enseña a derretir las paredes de hielo que el rencor ha levantado entre nosotros, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestros trabajos, en nuestra escuela. Es decir, el perdón es aquel que nos derrite para que podamos tener paz y consuelo el uno con el otro. Ahora Cristo es el que quita la viga del ojo y nos hace ver a nuestros hermanos con sus pecados, con sus defectos, pero los vemos desde el amor, desde la misericordia, no condenándolo, sino amándolo, bendiciéndolo, deseando su paz, la paz del Señor, que tenga la conciencia tranquila. El Señor muestra la manera en que necesitamos tratar a los demás. Aprendemos a soportar al otro, aprendemos a no condenarle, aprendemos a no ser violentos con el otro, sino que tratamos con paciencia, con bondad, con cariño a aquel que está a mi lado. Por naturaleza humana, sin dudas que le hubiésemos devuelto con justicia, mano dura, pero mi Padre en los cielos me perdonó, me amó abundantemente en la cruz, que quiero entregarle ese amor y ese perdón también a mi prójimo. No enseño, sino que allí aprendo. Muchas veces sentimos
olores, ¿no?, que nos transportan a nuestra infancia, a nuestros abuelos, a nuestra casa, ya sean cuando se esparce o un olor a comida en el hogar. Quizás nos volvemos a pensar en aquellos que vivimos, ¿no?, en algún momento con nuestros padres, con nuestros abuelos. Así también es el olor que se esparce en la iglesia, es decir, el perdón de pecados. Esparce el amor del Padre Celestial por ti y por mí. ¿Acaso cuando nos perdonamos el uno al otro mutuamente, no hay olor a paz, no hay olor a cielo, no hay olor a consuelo que viene de lo alto allí cuando nos tratamos en misericordia? Cuando hay perdón, cuando hay amor, cuando predomina la misericordia de Dios, las guerras son olvidadas, las condenas quedan atrás, sepultadas, y la nueva vida es posible cuando nos perdonamos mutuamente. Esposos, padres a hijos, hijos a padres, entre hermanos, en la familia, hermanos en la iglesia, todo es distinto. Esta es la fragancia que podemos esparcir en la tierra. Olor al Padre Celestial, olor a Cristo, el crucificado, olor a perdón de pecados que está dispuesto el Señor a entregarnos. Dice Efesios 4:31 al 32, el apóstol Pablo dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Eres llamado a tratar a otro de manera inesperada, no por ser un tonto, sino porque el perdón que viene del cielo está destinado a ser regado en la tierra, llena de perdón y de misericordia a los demás que están a tu lado, como Dios lo ha hecho contigo en Cristo Jesús. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús hasta la vida eterna. Amén.